Muy buenas noches, amigos. Estamos en la 7ª edición de Derecho a Hablar en televisión. Derecho a Hablar, un programa, una marca que hace pues este programa en televisión, que se emite en Canal 8 Murcia en televisión, que se emite también simultáneamente en Internet y en YouTube, que se cuelga siempre los martes. Derecho a Hablar, un espacio que se hace también los jueves en radio, en Ondas y Radio 2000, y que tiene una página web que es derechoahablar.gindo.com. Este programa, amigos, intentamos siempre pues traer diferentes voces, diferentes personas para intentar pues llevar una información amplia y concreta a todos vosotros, a todas vosotras. Este programa, como bien ya sabéis, participan afectados, como en el caso de Juan Mariano, que va a participar esta noche, y también pues personas que son expertos en diferentes áreas y siempre procurando llevar una información real y también, lo que es más importante, pautas para una mejoría cuando la relación pues de alguna manera pues desaparece y la convivencia y el desamor aparece. Pues hecha esta breve presentación, desde aquí, como ya sabéis, los que nos seguís a continuo, este espacio, esta marca de Derecho a Hablar, siempre condena cualquier tipo de violencia, venga de donde venga. Ayer apareció en la prensa local el caso de una chica marroquí que se ha suicidado lamentablemente por sus padres presuntamente la querían casar con un hombre mayor. También, evidentemente, desde aquí condenamos ese tipo de violencia pues que proporciona y que atenta contra la libertad de una persona, en este caso una chica de 16 años. Si hubiera sido al revés, también se hubiera dicho exactamente igual. Bien, pues hecha esta breve presentación, me complace, amigos, en presentaros esta noche a las 3 personas que me acompañan, como es Isabel Moya. Isabel, buenas noches. Hola, buenas noches, Antonio. ¿Cómo estás? Bien, contenta de estar aquí en este programa con vosotros, intentando aportar mi granito de arena. Bien, Isabel Moya, defínete un poco qué es la labor que tú desarrollas, un poco de cara pues a prevenir cosas importantes, ¿no? Como en este caso tú eres especialista en psicología infantil. A ver, cuéntanos un poco, en esos casos de divorcios traumáticos, cómo pueden los papás solucionar para que afecte menos a los niños. Pero muy brevemente, para seguir presentando al resto de los contertulios. Bueno, nosotros siempre intentamos, ¿vale? Somos muy partidarios de que la decisión se tome de forma conjunta y los papás le comuniquen la decisión una vez que sea algo definitivo. O sea, más o menos, Isabel, entonces va en esa línea la labor que vosotros desarrolláis, ¿no? Nosotros trabajamos con las familias, desde la terapia familiar, la orientación familiar. Trabajamos con la pareja para que intentar salvar esa relación y para que, si no es salvable, digamos, que sea lo menos traumática posible, que sea lo menos perjudicial para los niños. Pues ahora daremos esas pautas que serán necesarias siempre para esas personas que estén en una situación complicada a nivel de pareja, y a ver si podemos salvar algo, sobre todo en los niños, ¿no? Pensando en los adultos y en los niños, ¿por qué no decirlo? Bueno, también contamos esta noche con la presencia de un antiguo visitante de este programa de televisión, Juan Mariano Pérez Abad. Juanma, buenas noches, Juanma. Buenas noches, Antonio. Hoy vienes un poco en plan guerrillero, ¿no? Quieres manifestar lo que tú denominas irregularidades del Ministerio de Justicia. La administración de la justicia en Murcia, en los juzgados de familia de Murcia, en Murcia en general y en toda España, si me apuras. Entonces, ¿tú consideras un poco Murcia como el ejemplo claro de lo que puede ser una deficiencia en el servicio judicial? Sí, que el sistema en España no funciona es evidente, no lo digo yo, lo dicen los medios de comunicación a diario, no hay más que encender el telediario para verlo. En concreto, uno de los más importantes ejes del sistema de convivencia social de los españoles es la justicia. La justicia es como la llave que tiene que abrir la puerta a la regeneración de un sistema que es lo que necesitamos ahora mismo en el país. Y en este caso, lo que tú consideras que lo que más o menos a ti te preocupa puede ser en lo que puede ser el juzgado de familia, ¿no?
Sí, yo me considero una víctima de los juzgados de familia de Murcia, igual que las víctimas de ETA, que las víctimas de las acciones preferentes o que las víctimas de cualquier otra tropelía de las que se han ido pasando. Me considero una víctima. Bueno, pues ahora, si te parece, irás contando tu historia, sobre todo también porque está bastante documentada, ¿no? Está muy documentada. Sí, esa historia parece ser que tú has puesto... Una historia larga también. Una historia larga. Complicada. Y una historia larga donde tú te consideras perjudicado por algunas determinadas actuaciones judiciales, ¿no? Sí, unas cuantas. Unas cuantas. Bueno, pues también contamos con la presencia de Fidel Pérez Abad, abogado, también experto en derecho de familia, ¿no? Sí, buenas noches, Antonio. Buenas noches, perdona. Gracias por venir también a ti. Gracias por invitarme. Bueno, cuenta un poco, casos como el de tu hermano Juan Mariano son habituales aquí en Murcia, ¿te suenan casos? En el derecho de familia, sí. Cada vez menos, pero con mucha frecuencia. Antes se producían casos parecidos al de él, en el que el hombre, el padre, por sistema, era privado de la custodia de los hijos, aún a pesar de que tenía mejores condiciones para educar a los niños que la madre. Y habitualmente lo que ocurría es que al padre se le quitaba la casa, los hijos y el sueldo en beneficio de la madre. Y esa situación siempre se producía, ocurriera lo que ocurriera. Entonces, conforme se ha ido implantando el sistema de custodia compartida y conforme los prejuicios que han existido o que existían con carácter previo de que la mujer era la que siempre debía de cuidar a los hijos, eso se ha ido diluyendo, pues esa situación de desventaja del padre frente a la madre, pues también va mejorando. Bueno, hablaremos también de estrategias jurídicas que vaya a ser un poco porque intentamos no solo aportar el argumento o el testimonio de un afectado, sino también un poco para intentar que esas personas, o esas parejas que puedan estar ahora en una situación un tanto al límite de algunas cosas, para poder llevarles pues una especie de ventajas para que sea menos complicada y menos traumático. Menos traumática su paso por los juzgados de familia. Sí. Porque evidentemente yo me imagino que después de una separación de una pareja, con la independencia de muchas cosas, son muchas cosas las que fallan. Tú como psicóloga, bueno, quiero decir, o sea, la sensación que la persona muchas veces tiene es bastante, manifiestamente mejorable, ¿no? Si a esto le unes también pues una situación conflictiva a nivel legal, entonces ya la bomba está garantizada. Isabel. Efectivamente. Afortunadamente, aunque las tasas de utilización de los servicios de mediación familiar todavía están en un 5%, ¿sí? Cada vez hay más letrados que están formados en el ámbito de la mediación familiar para que, intentar que los divorcios se lleven a cabo de mutuo acuerdo, siempre en beneficio de la primacía del interés de los niños. Isabel, vamos a ver, entonces imaginamos el caso de una pareja que entra en el apartado de la mediación, cosa que siempre es aconsejable y siempre desde aquí, de este programa de televisión y de radio, siempre lo mencionamos, ¿no? Y siempre difundimos. Pero imagínate que ya ni siquiera con mediación esa pareja ha logrado salvar sus dificultades, ¿no? Entonces viene el caso en que tienen que decirle al niño pues que lo dejan, ¿no? Es decir, ¿existe alguna especie de decálogo, alguna especie de pautas que los padres tienen que seguir para no perjudicar excesivamente al niño, que bastante mal lo tiene que estar pasando viendo que sus papás se lo dejan, ¿no? Y entonces me imagino que debe ser para ellos pues un trauma, ¿no? Es decir, ¿existe alguna especie de decálogo que tú aconsejas para dar a esas personas, a los niños? Sí, hay varios aspectos a tener en cuenta. ¿Cómo son? Desde el punto de vista preventivo. Entonces, bueno, pues es muy importante porque obviamente en todo ese proceso, digamos que hay un proceso de duelo de la pareja y un divorcio no tiene por qué ser perjudicial para el desarrollo de los niños siempre y cuando sea una decisión tomada de forma consciente, que prime el espíritu de colaboración
y sobre todo que, digamos que lo que diferencia un divorcio conflictivo de un divorcio que no tiene por qué tener efectos perjudiciales en el desarrollo psicosocial de los hijos, es que se permita transitar ese proceso de duelo de la relación, que habitualmente suele ser de 1 año, 2 años, obviamente cada persona tiene su ritmo y de acuerdo a sus necesidades, pero superado ese proceso de duelo en los que no hay sentimientos de pareja de por medio. Perdona, yo sí te parece, porque el sentimiento de duelo, algunas personas pueden no entender lo que es el sentimiento de duelo. La aceptación de la situación de pérdida, ¿sí?, y de que ya han tomado una decisión de llevar a cabo un proceso de separación. Digamos que puede ser la separación de esa separación. La superación de la separación, digo yo. Claro. Y la aceptación, ¿no? Que juega también un factor importante, la aceptación. Pero bueno, estamos ahora en un caso concreto Es decir, los papás deciden dejarlo, por la razón que sea. Aquí no entramos a juzgar eso ni nos interesa. ¿Cómo tienen que enfrentar al niño a comentar ese tipo de cosas? O sea, ¿cómo tiene que ser la relación? Porque evidentemente antes de sentar al niño para decirle, nene, quiero hablar contigo, me imagino que los niños no son tontos y ellos verán situaciones. O sea, ¿cómo se puede evitar las situaciones antes de llegar a esa conclusión final de, nene, siéntate, que tenemos que hablar contigo? A ver, ¿cuál sería el argumento? Bueno, un poco el comunicarles la decisión es muy importante, que previamente la pareja haya acordado cuál es el mensaje que le quieren transmitir. Es muy importante que no entren en detalles morbosos sobre quién deja a quién, aspectos económicos, es muy importante que sea desde ahí, desde nosotros nos separamos, pero te vamos a amar incondicionalmente, vas a contar con el apoyo de papá y mamá, más aún si cabe, en tanto en cuanto si se rompe el sistema parental, conyugal, tiene más sentido reforzar ese sistema parental, porque la pareja se rompe, pero papás se sigue siendo de por vida. Entonces, bueno, un poco los niños suelen entrar reaccionan de maneras muy diferentes, pero la parte, digamos, como más preventiva es que esa comunicación se haga desde cierta estabilidad y desde esa... Estabilidad, ¿te refieres a estabilidad emocional, me imagino? Esa estabilidad psicológica en el que haya habido, pues bueno, un apoyo terapéutico previo, porque obviamente es una situación de crisis, en el que no hay un duelo de la pareja, sino que hay un duelo del proyecto vital. Quisiera perder muchísimos elementos, ¿no?, de la vida de la persona. Entonces, bueno, yo hay algunos libros que recomiendo especialmente de forma preventiva. Uno es de una autora que es amiga nuestra de Elche, Eva Bach, que se llama El divorcio que nos une. Entonces el título ya es un poquito sugerente respecto de un poco, pues bueno, la línea de cómo es muy importante evitar esos procesos de ruptura y de estar unidos como padres, las dos familias extensas, que los niños tengan derecho a seguir viendo a las familias extensas paternas y maternas. Después hablaremos, si te parece, Isabel, también un poco de los casos que vosotros tocáis y también cómo hacéis talleres también un poco de cara a los papás, ¿no? De cara a los papás que puedan estar, y también después nos dirás en qué momento tiene una pareja que hacer ese tipo. Eso, ¿te parece bien? De acuerdo. Gracias. Letrao, vamos a ver. Estamos viendo, lamentablemente, que las situaciones que se están llevando de divorcio son muchas, ¿no? Es decir, imagínate que yo me quiero casar mañana. ¿Qué sería lo más lógico, planteando no con el corazón, que para eso es la elección de la pareja, pero sí con el cerebro, para evitar después situaciones conflictivas? Es decir, hay ocasiones que muchas veces los personajes populares suelen hacer acuerdos previos de matrimonio. Sí. Eso, ¿cuál sería tu opinión de trasladar? Imagínate, mi hijo se va a casar o mi hija se va a casar y le digo, nene, tienes que hacer esto, hacer un acuerdo antes. ¿Eso podría evitar complicaciones posteriores? Evita algunas complicaciones, no todas. Vamos a ver.
Aquí en España no había costumbre de acuerdos previos matrimoniales, pero sí lo que sí había eran las capitulaciones matrimoniales, que es un acuerdo que puede ser previo, coetáneo o incluso posterior al matrimonio, de cómo los cónyuges van a regir su régimen económico. Eso era, pues dentro de lo que cabe, bastante frecuente. De esa manera los marido y mujer evitan tener el problema de liquidar sus sociedades gananciales, que es el régimen que se aplica por defecto en el territorio común de derecho civil común en España, pues se evitaban el tener que liquidar eso por vía judicial. Ahora se está implantando, pues se ha tomado referencia del derecho anglosajón y demás, se está tomando como modelo también acuerdos prematrimoniales referidos tanto al sistema de convivencia como a las consecuencias de la separación o del divorcio. Pero esos acuerdos no pueden regir o no pueden tenerse como ley entre las partes, que es lo que ocurre con los contratos, no pueden tenerse por tal en aquellas materias que afectan a los hijos menores de edad. ¿Por qué? Pues porque el juez y el fiscal de familia tienen la obligación de velar por el bien de los hijos. Yo puedo pactar con mi futura mujer que voy a encargarme yo de la custodia o que se va a encargar ella, pero cuando llegue el momento del divorcio o de la separación, las tornas pueden haber cambiado. Y quien tiene que decidir qué es mejor para los hijos, si no nos ponemos de acuerdo mi mujer y yo, y aún poniéndonos de acuerdo lo tienen que supervisar ellos, es el juez, con el visto o con la supervisión del fiscal. Entonces, por eso digo que esos acuerdos prematrimoniales sí sirven para solventar muchas cuestiones a futuro en una posible separación o en un posible divorcio, pero esa en particular no. Fidel, entonces tu opinión como letrado, ¿sería bueno que antes de casarse una pareja o hacer una vida en común, sería bueno establecer acuerdos prematrimoniales? En malo no es. Malo no es, ¿no? No, malo no es. Lo único que pasa es que en la situación previa al matrimonio hay muy poca gente que nadie se plantea que se plantee esa posibilidad. Claro, pero... y si alguien lo plantea diría, es que ya no me quiere, o está dudando de mí, cosas así, ¿no? Pero bueno, sería interesante también sería interesante hacer esos acuerdos e incluso no solamente prever temas patrimoniales, sino pensión compensatoria a futuro o establecer cuál va a ser la distribución de las funciones dentro del matrimonio, que también se puede mencionar. Juanma, ¿cuánto hubieras ganado tú si hubieras firmado un acuerdo prematrimonial con tus dos matrimonios, Juanma? Pues no sé si mucho, Antonio, no sé si mucho, porque una cosa es lo que tú firmas y luego otra cosa es lo que te encuentras cuando vas al juzgado, y especialmente el de familia, donde, bueno, si a veces no se respetan las leyes de la lógica ni las del Estado español, pues ¿por qué van a respetar un acuerdo que hayas firmado previo con tu mujer? Porque hay muchas formas de versionar después las cosas. Y cuando hay hijos por en medio, como ha sido mi caso, este argumento de por el bien de los hijos, pues sirve a menudo para transfigurar todo el panorama de un acuerdo, de una lógica o de una legislación y provocar desastres como el que me ha pasado a mí. Vamos a ver, tú te consideras perjudicado por actuaciones judiciales de diferentes profesionales, ¿no? Sí. Ahora mismo pienso que mi verdugo es un juez de familia que se llama Marcos de Alba Vega, de los juzgados de familia de Murcia. Perdona, ¿tú eres consciente de que estás diciendo algo fuerte? Sí, soy consciente porque pero bueno, es que le voy a poner una querella por prevaricación, no es personalmente a él. Entonces no creo que sea un delito decirlo porque va a ser una denuncia pública. Él no, pero su hermana también me ha denunciado a mí por injuria, porque dice que yo divulgué un folleto, una octavilla,
haciendo burla de la relación de su hermana, que es abogada especializada en familia y suele ejercer en Murcia, en los mismos juzgados donde su hermano es juez. No con él, porque es su hermano, pero sí con el juez de la sala de al lado. Ellos me acusan de haber distribuido esa octavilla y me ha puesto una denuncia. Tampoco es un secreto, es una denuncia pública, ¿no? Y se puede hacer alusión a ella. Al margen de esa actuación que tú consideras que te han perjudicado, en el caso del magistrado, es un juez, ¿no? Juez o magistrado. Bueno, perdonadme que no sí, sepa la diferencia que existe. Yo tampoco. También consideras un poco por parte de otras personas con nombre y apellido que también tú te consideras que te han perjudicado. Sí, mi historia tiene tiempo. Empezó ya en 2005, donde fue mi primer divorcio. Yo he tenido dos divorcios a mis espaldas, ¿vale? Y tengo 5 hijos, 4 con la primera mujer y 1 con la segunda. El primer divorcio me lo llevó inhabilitado el juez don Fernando Ferrín Calamita, que era el compañero de Marcos de Alba, el juez que acabo de mencionar. El Fernando Ferrín Calamita, en ese primer juicio de divorcio con mi primera mujer, pues iba a ser un divorcio contencioso, porque eran los tiempos en los que había separación primero y divorcio después. Era obligado a haberse separado primero y estar 1 o 2 años, no recuerdo muy bien, separado antes de pedir el divorcio. Y pasaron más años, pero cuando llegó el momento del divorcio, pues se planteaba en forma contenciosa, porque yo pedía la custodia de mis hijos, pensaba que no estaban bien entonces con su madre y quería tenerlos yo, y pedía que me rebajasen las condiciones económicas que asumí en principio. El caso es que don Fernando me puso entre la espada y la pared y me dijo que si no aceptaba el acuerdo que él me imponía, que era la peor de las sentencias que yo imaginaba que podía tener, que me atuviese a las consecuencias. Así que acepté el acuerdo que me imponía y ahí empezó. O sea, eso en el caso del juez Ferrín Calamita. Ferrín Calamita, mi primer contacto con él como juez fue ese. ¿Y después tuviste más complicaciones? Después, por desgracia, vino a vivir conmigo mi hijo, el mayor de la primera mujer, y aquello provocó complicaciones en mi relación con la segunda. Terminó en divorcio, un divorcio por sorpresa, que yo no sabía que estaba preparando mi pareja, y de nuevo vine a caer en manos de don Fernando Ferrín Calamita. Pero con la mala suerte, bueno, la mala suerte no, con la desgracia de que la abogada de mi segunda mujer era Sara de Alba Vega, la hermana del juez Marcos de Alba, el juez de la sala de al lado y juez de familia de Perdona, Murcia. ¿estás diciendo que ha habido algo de connivencia ahí? Yo no digo nada, que luego todo se sabe. Yo digo que la abogada de mi segunda ex, es hermana de es Sara de Alba Vega, que es hermana de... Lo cierto y verdad es que eso a ti te ha perjudicado, ¿no? ¿Tú consideras que te ha perjudicado? Yo considero que eso, pues bueno, no me ha beneficiado, desde luego, que puede haber tenido algo que ver, no lo sé, en el resultado final de lo que a mí me pasa. Puede ser. El caso es que... Si quieres después vas a contar porque como consecuencia, por mor de tus 2 divorcios, sí, tienes una situación un tanto complicada hasta el extremo que cobras 13 euros al mes, una cosa así, ¿no? Bueno, no, ahora es 0 euros. Sí. Ahora enseñas ese documento. Sí. Isabel, a lo largo de tu trayectoria profesional tú te has encontrado, me imagino, con casos de todo tipo, ¿no? También en el caso de chicas maltratadas, ¿no? Mujeres víctimas de violencia de género. De mujeres víctimas. ¿Existe algún patrón genérico en la conducta de estas personas? ¿Te refieres a antes de ser maltratadas o te refieres a las secuelas? Me refiero a las secuelas que han tenido durante y posteriormente.
Bueno, según los estudios, a mí me gusta mucho apelar a los trabajos de investigación del señor Echeburúa, que es uno de los grandes en cuanto a investigación, tanto con víctimas de violencia de género como en programas de rehabilitación y reinserción a hombres que ejercen la violencia doméstica, que obviamente son necesarios porque si no hay un divorcio y continúan perpetrando los malos tratos. Entonces, los últimos estudios longitudinales de Echeburúa comprobaron que hay un patrón de 8 o 9 años. Normalmente el proceso comienza con violencia psicológica. Y bueno, hay un fenómeno de escalada de la violencia que acaba en malos tratos físicos. Entonces, bueno, este periodo de violencia psicológica hay mujeres que suelen estar entre 8 y 9 años, ¿vale? Hasta que va aumentando en gravedad y hacen la demanda de ayuda a los servicios de mujer 24 horas. Según tu opinión, Isabel, vamos a ver, hay personas que pueden hay personas que basándose en esos estudios puedan hacer falsas denuncias. Bueno, más que basándose en esos estudios, porque esos estudios son sota, caballo y rey, y son estudios empíricos, pues obviamente depende de la situación de cada persona. Hay situaciones en las que, pues eso es como todo, ¿no? Puede ser un arma de doble filo y hayan falsos testimonios para poder acceder a las ayudas, a las prestaciones económicas. Si bien son casos que se da, no es algo que yo haya visto en demasía. Vamos a ver, entonces, vamos si te parece a dar esas pautas de conducta y esos talleres que tú realizas para los papás, que es importante no solo saber, sino también la prevención, que juega un factor importante en estos casos. ¿Qué pautas, tú qué le dirías, aparte, cómo puede hacer una persona un taller, unos papás un taller, de cara un poco pensando en el bien del niño? Bueno, nosotros tenemos un programa que elaboramos a petición de varias entidades, como la Asociación Custodia Compartida, con este programa estamos en el Ayuntamiento de Alicante, en un ciclo que vamos a llevar a cabo sobre el divorcio, que estaremos el próximo jueves, día 27 y el siguiente. Y bueno, es un poquito, un espacio para papás en proceso de que ya han tomado la decisión, independientemente del ciclo vital en el que se encuentren, del divorcio. Y un poco ahí ofrecemos pautas tanto para ellos, para fomentar ese sistema paterno. El taller se llama Facilitando el reajuste familiar en procesos de separación y divorcio. Y lo cierto es que está teniendo muy buena acogida. Lo que importa, Isabel, perdona, son las consecuencias. Es decir, después de que los papás hayan hecho ese taller, tú notas una mejoría en la relación. Claro, porque muchos talleres vamos a pensar un poco en lo positivo, ¿verdad? Muchos papás que vienen a estos talleres luego vienen a las escuelas vivenciales de padres y madres que implementamos, ¿no? Entonces, su testimonio es alentador, ¿no? Y afortunadamente, pues a menudo en las escuelas de padres, por trabajo, por conciliación de la vida familiar y laboral, a veces solo pueden venir las mamis. Entonces, de hecho, nosotros, para fomentar que vengan los dos, hacemos precios muchísimo más interesantes para que se dé esa corresponsabilidad. El niño necesita, tanto al papá como a la mamá. Entonces, el tema de la custodia es un poquito como muy relativo, ¿no? Porque ambos a veces entran como en competitividad, ¿no? De quién es mejor mamá, quién es mejor papá, y eso pues obviamente va en detrimento de una madurez emocional, para el ¿no? niño, ¿no? O sea, por tanto, esas personas, esos papás, mamás, después del taller, vamos en beneficio del niño. Claro. Bueno, y también de ellos, ¿no? Claro, y también porque de ellos. Ese taller aborda un poquito todas las fases, es un taller psicoeducativo y trabajamos desde una perspectiva de la terapia familiar sistémica.
Entonces aborda un poquito pues todos los hitos, todas las situaciones en las que se pueden encontrar, cómo las pueden elaborar. El propio grupo también hace un poquito de como de caja de resonancia a las emociones de compartir esa misma dificultad y sobre todo es como que salen de todo ese dolor y todo ese conflicto, es como que intentan salir antes y crecer ante la adversidad, lo que nosotros llamamos la resiliencia, en la medida en que colocan a los niños delante y dicen, bueno, o sea, yo tengo que ser fuerte porque hay unos niños, ¿no?, que hay que apoyar, hay que facilitar su adaptación, y en la medida en que yo me voy encontrando más estable emocionalmente, lo va a estar, porque los niños son esponjas psíquicas. Claro, y que recogen todo. O sea, por tanto, Fidel, estamos abordando el pre, con tu caso... El precontencioso. El precontencioso. Vamos a ver. Muchos casos llevas tú en tu bufete de ¿cuál es un poco, a tu juicio, este tipo de cosas? Y si existe un conocimiento real en la sociedad acerca de las problemáticas que muchas veces los papás sufren, es decir, no. Papás y las mamás en este caso, porque hay una especial incidencia en los casos de violencia de género cuando el afectado es la chica, que ojalá jamás se produjera, ¿no? Pero existe un desconocimiento también importante, también un poco en las repercusiones que tienen determinadas actuaciones respecto a los chicos. Sí, vamos a ver. Mira, en principio, si lo que me estás preguntando es cuál es la repercusión de la ley de violencia de género en el ámbito de derecho de familia, pues la primera que resulta es que una vez que se ha admitido a trámite una denuncia por violencia de género, todo el procedimiento de familia se desplaza al juzgado de violencia de género. Sale fuera del ámbito del juzgado de familia y pasa al ámbito del juzgado de violencia de género. Allí ocurre lo siguiente. Existe un pequeño problema con la ley de violencia de género, y es que la orden de protección... Perdona, hay una cosa importante que no lo he dicho y os pido disculpas a los tres. En algún momento determinado, si no coincidís en la apreciación, en la argumentación, bueno, pues que con mucho gusto lo podéis hacer, ¿vale? La orden de protección que se establece a favor de la mujer maltratada, que es un arma que perfectamente lícita y lógica que exista, lleva aparejado también la posibilidad de adoptar medidas cautelares provisionales de separación o de divorcio previa a las separaciones de divorcio, que se adoptan pues con una celeridad muy superior a la que puede ocurrir en los juzgados de familia. Eso tiene una ventaja evidente para el caso de la violencia de género, que es que permite a la mujer salir de las garras del maltratador junto con su familia. Pero también tiene un peligro, hablando del tema de la posibilidad de falsas denuncias. Y es que ahora mismo los juzgados de familia están colapsados, pero colapsados. Yo he llegado a presentar... ¿Tantas denuncias por violencia de género existen? No, estamos hablando del juzgado de familia. Ajá. El juzgado de familia, yo he llegado a presentar hace no mucho una solicitud de medidas cautelares, de medidas provisionales, perdón, coetánea a una demanda de divorcio, y me han señalado para la celebración de la vista de las medidas provisionales, me han señalado para junio. La presenté en enero y me la señalan para junio. Entonces, lo cierto es que la persona que se quiere divorciar o separar, cuando quiere hacerlo, quiere que le den una solución, aunque sea provisional, inmediata. Pero ya inmediata. Entonces eso puede llevar aparejado la tentación de aprovechar cualquier discusión para interponer esa denuncia de violencia de género y acelerar el proceso. Eso no quiere decir, yo no estoy diciendo que todas sean falsas ni nada por el estilo, sino simplemente que existe ese riesgo y ese peligro. Y luego hay otro problema también, y es que esas medidas se adoptan de forma urgente, como es lo lógico, y por lo tanto con una base probatoria muy baja, mínima.
Entonces muchas veces esas medidas que se adoptan en el juzgado de violencia de género no se corresponden con la situación de la familia, tanto en perjuicio como en beneficio de uno y de otro. Hay situaciones en las que el padre tiene unos ingresos superiores a los que piensa el juez de violencia que tiene, y adoptan o dan unos alimentos a los hijos o establecen una aportación del padre al levantamiento de las cargas familiares inferior a la que debería, y otras veces que ocurre al contrario. Entonces, pues debería poder mejorarse la situación, la capacidad de aportar pruebas de las partes en ese proceso que se ha previsto tan urgente, tan rápido, que muchas veces no da tiempo ni a demostrar las cosas más básicas, más elementales a la hora de determinar quién tiene que quedar con la custodia de los hijos, cuál es la pensión de alimentos que tiene que recibir cada uno de ellos, o cuál puede ser el régimen de visitas de uno y de otro. Los cirujanos en teoría ganan muchas perras, con Moreno. Entonces me imagino que a ti los jueces te pondrían un pago importante, ¿no? Pues en mi primera separación, quien le puso, que fue de mutuo acuerdo, quien puso un pago importantísimo, que era toda mi nómina del hospital, a la ayuda a la carga familiar, fui yo mismo. Yo puse una pensión exagerada para aquellos tiempos, y puse pues mucho más de lo que me correspondía, en parte porque le pedía a ella que me diera 2 de cada 3 fines de semana en vez de a fines de semana alternos, para poder ocuparme de los niños y educarlos, porque veía que bueno, no estaban siendo bien formados. Quería tenerlos más tiempo para, no sé, mejorar su educación. Pasado un tiempo, cuando pedí el divorcio, del que hablaba, pues en ese divorcio decía que el mutuo acuerdo al que me obligó Calamita era la peor de las sentencias que yo esperaba, que era seguir como estaba. Porque pasados unos años resulta que para que te hagas una idea, en la guardería de mi hija me habían... A cada hijo le pasaba 300.000 pesetas, le pasaba 100.000 pesetas de pensión, de las pesetas de entonces, al mes. Y un día me mandaron recado de la guardería de mi hija diciéndome que iban a expulsarla porque... ¿Por qué no pagabas? No pagaba, y porque no tenía un cuidado adecuado, porque yo mantenía en la miseria a mi familia después del divorcio. Esa fue la razón que me impulsó a pedir el divorcio, a pedir la custodia de los hijos. Y la respuesta por parte del señor Calamita en ese caso fue dejar las cosas como estaban, es decir, mantenerme con toda aquella pensión y con los hijos donde estaban. En el segundo divorcio, la pensión que me atribuyeron para el quinto hijo de la segunda mujer, que ella sí trabajaba, mi primera mujer no, era un 50% más que la que tenían los hijos de la primera, por hijo. Y además me asignaron pagar la mitad de una hipoteca que tenía ella, de la hipoteca de ella, privativa. O sea, ¿de antes de casaros? O sea, de antes... Si ella tenía una hipoteca suya. O sea, de antes de la unión, ¿no? Y refundió varias hipotecas y ella tenía su hipoteca. Teníamos separación de bienes en el segundo matrimonio, ella tenía su hipoteca y yo me vi condenado a pagarle la mitad como ayuda a cargas familiares. Entonces ya a partir de entonces, del segundo divorcio, yo no era capaz de mantenerme a mí mismo. Ya necesité primero el apoyo de mis padres
que me proporcionaron casa y alojamiento y algo de ayuda. Y después vino que mi primera mujer me ofreció la reconciliación y volver a vivir con ella. Pues bueno, parecía la única salida viable para mantenerme sin tener que emigrar en el país. Ahora después me contarás un poco también, Juan Moreno, unas circunstancias que posiblemente te habrán llevado a tener situaciones mentales impresionantes, ¿no? Después de estas cosas que estás contando, seguro que lo habrás pasado mal, muy mal, ¿no? Muy mal, sí. Estás hablando de hijos, ¿no? Tú estás hablando de hijos. ¿Qué efectos psicosociales tienen los niños después de los divorcios y cómo se puede ayudar a esos niños? ¿Y qué demandas son los que los niños tienen después cuando pasan por tu consulta, Isabel? Pedirnos cuando vienen a consulta es el que no sean utilizados como espías, ¿no? Como cuéntame sobre tu mamá. ¿Ellos mismos dicen eso? Sí, mi papá me tiene de mensajero, mi mamá me tiene de mensajera, o haz que dejen de discutir, ¿no? Porque obviamente aunque no haya convivencia, las discusiones continúan. Aunque las fantasías de reconciliación es algo que está presente y que es evolutivo, por lo que comentabas un poquito de cómo fue evolucionando, por una cuestión de supervivencia, aunque las fantasías de reconciliación suelen estar, ¿vale? Porque ellos vienen de ahí, de esa unión, la mayoría de los niños con los que trabajamos en espacio entrelazado y en autoapoyo aceptan bien la situación siempre y cuando no se les cambie sus rutinas, mantengan su espacio, su domicilio, su cole, sus amiguitos, de algún modo no tiene por qué haber. Los estudios sobre los efectos psicosociales, se trata de estudios en los que el divorcio ha sido conflictivo y donde ha pasado por un contencioso, donde los conflictos no han finalizado después de la sentencia judicial, que realmente pensar que un conflicto pone fin a la vía judicial pues es un poco naif o poco realista. Entonces, bueno, un poco todo el trabajo que se puede hacer, ¿vale? Y que hacemos con nuestros talleres, con las asociaciones, con la asociación que trabajamos en esa línea de espacio entrelazado, para potenciar el que los papás sean un equipo, el que siga habiendo, pues bueno, ese tiempo de calidad. Los niños tienen una cosa que, como son, yo digo que son tan sensitivos y tan intuitivos, normalmente se suelen colocar a nivel relacional del ladito del progenitor que más está sufriendo, ¿de acuerdo? Sea el que toma sea el que deja o el que es dejado, porque no necesariamente sufre más el que es dejado o el que deja. Sí. Muchas veces, puede ser que los niños muchas veces sean mucho más adultos y responsables que los papás. Entonces, bueno, obviamente eso es sintomático, porque cuando hay alteraciones en su desarrollo madurativo por hacerles tomar partido o exponerles a situaciones con mucha carga emocional para la que no están preparados, ¿vale? Son niños que se sobreadaptan y que luego en terapia de juego lo que hacemos es volver a llevarles a su periodo evolutivo para que disfruten de su imaginación, de su capacidad de juego simbólica y demás. Pero decía, porque esto me parece importante, que los niños, en la medida en que son esponjas psíquicas, perciben por lealtad familiar cuál es el progenitor que está sufriendo. Y entonces se van, a nivel de su psique, es como que se van a colocar ahí, en ese vacío que tenga el papá o la mamá que se sienta más vulnerable, y se van a quedar con esos síntomas por lealtad. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo en que la pena
la pena que es capaz de infundir en los niños, el progenitor que más pena sea capaz de provocar, de transmitir a los niños, suele ser el que se los lleva a su redil. Tú hablabas del maltrato a la mujer. Yo te quisiera hablar del maltrato a los niños, a los hijos. Lo que se hace en España con los hijos es cruel, es absolutamente cruel. El que aquí en España se permita la manipulación de los niños, habitualmente por parte de las madres, porque cuando se habla de la alienación parental, estamos hablando de las madres que vuelcan a los niños contra los padres, les provoquen a los hijos esas secuelas psicológicas tan tremendas, dejarlos huérfanos de padre, con un padre vivo y dispuesto a colaborar activamente en la educación de los hijos, y que el sistema en el que vivimos proteja eso y dañe así de esa forma tan cruel a los hijos, yo creo que no tiene perdón de Dios. No sé qué opinas tú al respecto. Bueno, de algún modo... Perdona Isabel, ¿esa apreciación tuya es personal o corresponde? Es que si fuera una apreciación tuya personal tendría un valor, pero si fuera fruto de conversaciones con muchas más personas, podría tener un valor estadístico mayor. Hay un montón de asociaciones de padres que se ven en esas circunstancias. Una de las medidas cautelares que se toma más frecuentemente en la ley de violencia de género es la separación, el alejamiento, la orden de alejamiento, también a los hijos, no solo de alejamiento a la mujer que se supone que es la maltratada, sino también a los hijos. Y eso incluye tanto al padre como a la familia del padre, a la abuela, al abuelo. Hay asociaciones de abuelos que quieren tener derecho a ver a sus nietos. Sí, la semana pasada estuvo aquí Guadalupe de la Fuente, presidenta de la Asociación de Abuelos Separados de sus Nietos. Pero estamos hablando de un fenómeno social, no de mi caso. Vale. Sí, no te refería a eso porque, claro, tú puedes estar dolido y, por tanto, puedes estar dolido y puede ser un poco que puede estar un poco condicionado. Mi pregunta era si tú eres más, un caso más de un fenómeno social. Si eres un caso más o eres un caso aislado. No. Tú me has dicho que no eres un caso aislado, vale. Esa era la pregunta. Perdona. Claro, evidentemente uno de los efectos más perjudiciales para el desarrollo evolutivo del niño es colocar a esos niños en la tesitura de tener que elegir entre papá o mamá, porque los niños necesitan a ambos. Pero ellos no eligen. No hay, entonces siempre todo lo que se pueda es una aberración, que los niños tengan que participar, por ejemplo, en una valoración pericial. ¿Por qué? Porque el colocarles en conflicto de lealtades, en tener que elegir, para ellos es como a nivel interno como si los tuvieran que dividir en dos. Ellos necesitan a mamá y a papá en la misma medida, independientemente, ¿vale?, de la calidad del ejercicio de ese rol parental. Es decir, para eso, el hecho de que sea su papá o su mamá ya es el mejor papá y la mejor mamá que podía tener, porque lo otro ya es entrenable y lo otro ya es trabajable, y para eso estamos, ¿verdad? Los psicólogos infantiles, los terapeutas familiares, los mediadores familiares. Lo peligroso, por lo que comentabas de la alienación parental ya está tipificada como un tipo de maltrato infantil, efectivamente. Sí, pero está indultada. Es muy, es un ámbito muy delicado, porque cuando se hace esa valoración, ¿vale?, los psicólogos infantiles muchas veces nos sentimos utilizados y nos sentimos tan en medio como los propios niños cuando la pareja está en pleno proceso de sed de venganza, o desde la posición de custodia para ti o custodia para mí, que es algo como muy relativo, ¿no? Porque la patria potestad sigue siendo compartida y cada uno sabe el vínculo que tiene con su hijo y que debe seguir alimentando durante toda la vida. Por ello, es muy importante
Y por eso desde el Colegio Oficial de Psicólogos existe un turno de peritos, ¿vale? En el cual se entrena a detectar ese posible síndrome de alienación parental, en tanto en cuanto si tú no tienes las herramientas y los instrumentos de evaluación psicológica para detectar que ese rechazo del niño o la niña hacia uno u otro progenitor viene dado por la propia sintomatología del síndrome de alienación parental, no porque haya una dificultad en la relación con esa persona, sino porque el otro progenitor ya se ha encargado de, bueno, pues de lavarle un poquito el cerebro en contra de sus necesidades, ¿no? Que son el disfrutar de la educación y de la relación de ambos. Por ello, cada vez hay instrumentos más finos que valoran, antes de decir este niño rechaza a su papá, que se pueda decir no es que rechace a su papá o a su mamá, sino que esto responde a esto y esto es un tipo de maltrato, por lo tanto habrá que entrenar a este papá o a esta mamá que aliena sobre los efectos que esto tiene. De hecho, un niño que crece post-divorcio pensando que mamá es la que cuida de mí, mamá es la buena o al revés, con el paso del tiempo, en la medida que ellos van creciendo y que no son manipulables y tienen acceso a una información más amplia y objetiva de la situación familiar, de los secretos que hay subyacentes en el inconsciente familiar, a medida que ellos van creciendo y se dan cuenta que el alienante, por decirlo de algún modo, el que aliena, no tiene razón, luego se dan cuenta que... ¿Tiene un efecto rebote? Tiene un efecto rebote asombroso, o sea, es como una cuerdita, como una gomita que si tú quieres estirar hacia ti, al final viene en contra. Pero entonces, a nivel de un poco de psicopatología... Ya está hecho, ¿no? ¿Te refieres a cuando ese niño ya es un adulto y ya el daño que tenía que haber sufrido ya lo sufrió? Claro, o sea, me refiero a que hay que trabajar muchísimo con ambas partes. Pero llegamos a posteriori, ¿no? Sí, a posteriori, cuando ya el daño está hecho y cumplido. Entonces el que fue niño y ha sufrido ese daño se da cuenta de lo que pasó. No puede recuperar. Y ya lo que tenía que haber sufrido y las secuelas que le tenían que haber quedado ya le quedan. Esa es la verdad de la alienación parental. Y yo te estaba oyendo hablar y... Perdona, por favor, lo digo para alguna persona, seguro que no pasa, pero alguna persona que no sepa lo que es la alienación parental. Sería interesante... La alienación parental es que uno de los padres vuelque en contra del otro a los hijos. Vale, ya está, vale. Román para vale, no, es que es un poco, por alguna persona no pudiera saber el término exacto. Pero en la práctica eso se da la madre contra el padre. ¿Por qué? Pues porque decíamos que el progenitor que más pena sea capaz de infundir en los hijos suele ser el que se lo lleva con ellos. La madre siempre tiene una imagen a la hora de infundir pena, siempre va a ser la mujer la que más pena sea capaz de dar. Y los abuelos y tal. No, la mujer y los niños son los que son capaces de infundir pena. El varón es el macho de la especie. Es más... Cuando me refiero, quería decir los papás de alguno de los progenitores, los abuelos. Me refiero no los abuelos varones, sino los abuelos en general. Pero los niños en quien se fijan es sobre todo en sus dos padres. Padre y madre. Bueno, nos están diciendo que ya acabamos. Un breve resumen, Fidel. Básicamente, para tramitar llegar al caso de un conflicto familiar, una ruptura de un matrimonio, lo mejor que se puede hacer es intentar una mediación previa, llegar a un acuerdo, presentar un convenio regulador de divorcio o separación, tramitarlo de mutuo acuerdo, porque las normas que rigen
ese divorcio o esa separación van a ser adoptadas por ambos, por marido y mujer, o por exmarido y por exmujer, y van a ser las que ellos han querido. Y eso les va a permitir aceptarlas de mejor grado. O sea, que no sea un tercero, sino que ellos no sea un mismos tercero que no conocen de nada, que no los conoce de nada y que, habiendo visto su caso durante, en el mejor del caso, 1 hora y media, en la vista en el acto del juicio, va a decidir sobre algo tan importante como su propia familia. Juan Mariano, una breve conclusión rápida al programa de hoy. ¿Qué se podía cambiar a tu juicio en beneficio de los demás? Pues se puede cambiar el sistema, porque yo que apenas he contado un esbozo del inicio de mi problema judicial en este programa, pienso que el problema que yo tengo es por un fallo no del juzgado de familia de Murcia solamente, no de los juzgados de la Administración de Justicia de Murcia, sino del sistema. Del sistema. Sí. O sea, para ti el sistema está corrompido. El sistema no funciona. El sistema... Yo iba a contar el caso de Caravaca. Sí, yo sé que ahí es el alcalde, el secretario del juzgado... En Caravaca es que se da como un caso en miniatura, a escala de lo que pasa a nivel nacional, y como es en pequeñito, pues se puede mirar al microscopio y estudiarlo pues, con si te parece, un jueves de estos te acercas a la emisora Ondas y Radio 2000, lo planteas ahí en directo con más lujo de detalles, ¿te parece? Muy bien, estupendo. Gracias. Isabel, ¿alguna apreciación final para de cómo podemos ayudar o cómo puedes tú ayudar en generar una situación de ayuda a los demás? Bueno, creo que es muy importante el evitar, como bien decía el letrado, el tener que recurrir a que sea un tercero el que tome decisiones que solamente la propia familia conoce y que tienen que ver con bueno, pues cómo se va a ir desarrollando esa convivencia, esa educación, ese bienestar de todos los miembros de la unidad familiar. Creo que todo lo que se pueda resolver dando ese espacio, que el divorcio es un proceso emocional, sí, psicológico. Bueno, ya nos dicen que nos vayamos. El próximo martes te espero en Ondas y Radio 2000 para hablar de esto. Bueno, amigos, pues nosotros ya nos retiramos hasta el próximo domingo, que estaremos aquí en Derecho a Hablar. Gracias a todos por vuestra asistencia. Como siempre decimos, si alguien se ha sentido aludido, estos micrófonos y mi teléfono privado están a disposición de todo el mundo. 629-64-1005. 629-64-1005. Gracias y hasta el próximo domingo. Gracias.